Ya se puede. El link. Al mensaje. Ok. Ahora sí, súper. Ok. Sí, ya estoy grabando también. Ya, ya. Y mandémosle entonces acá al WhatsApp. Ahí está Carlos. Carlos también es de Crafter Hola, hola. Station. Hola, Cristian. Hola, Hola, Tony. hola. Carlos. Admito. Los voy a hacer co-host para que aprueben. Igual, creo que hay una opción que tienes ahora, que dejémosla open, con eso sí va a probar. A ver. Ahí ya. O sea, la dejas open y ya. Sí, no sé si security. Buenísimo, buenísimo. Eso, ahí ya estamos. Ya estamos 6. Sí, creo que si la dejas ahí en open ya queda. Pero entonces, ¿cuál era el problema? El plan de Kevo sí era suficiente. Sí, pero no sé, como la actualicé después de crear la reo, pues ya no dejó o algo así. Bueno, buenísimo. Pues ya está grabando. Sí, Entonces se logró. Se logró. sí, ya Bueno, esperemos 5 o 10 minutitos que suena más gente Ok. mientras Antonio va calentando ahí motores. y lo que subiste a LinkedIn de la, pues, como la versión open source y así como pirata de Deep Research, lo vamos a ver hoy. No, eso es un poquito más complejo. Ok, Tal vez ok. para la segunda parte. Buenísimo. Pero ¿qué usas ahí? Como el, AI SDK. y el Solo- trabajo es en Trigger, ¿o dónde se hace? Sí, sí, sí. O sea, sí, es en Trigger. Toda la infraestructura, todo el compute se hace en Trigger. Buenísimo, buenísimo. La, la Sí, siguiente, la siguiente que compartí sea. el link de la repo también. Ahí pueden ver el código. Hágalo. Yo creo que Trigger merece un taller. O sea, eso es una herramienta impresionante. Sí, total. Sí. Esa, o sea, no sé si lo probaron, pero Sí, yo lo he agregué probado. Es updates demasiado. en tiempo real, o sea, lo que se va haciendo en tiempo real, y eso lo hace Trigger. O sea, conforme va pasando algo en Trigger, va ejecutándose un task. Puedes como que notificar a un cliente, a un navegador, un browser, y mostrar progreso en tiempo real. Es loquísimo. Ah, ok, 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 ok. O sea, que el mismo SDK lo puedes usar en el cliente también, ¿no? Para recibir con el ID del evento o de la tarea que pusiste. Ok. Sí. Así funciona. Y vas como modificando metadata de la Ah, tarea, y ya con eso puedes trabajar en el front. yo hace poquito, no sé si vos viste, yo en el grupo estaba preguntando sobre Convex, que es como la competencia de Supabase, porque había leído que era muy buena para exactamente eso, como que el estado cambie en la DB, pues que yo en el back puedo cambiar el estado y eso automáticamente hace que el cliente como que refreshe y renderice otra vez la UI. Pues no sé si lo has usado.
No, no lo sé. Pero suena chévere. Súper, súper. Pues ya andamos por acá 20. Esperemos que. ¿Esperamos más o arrancamos? Es que son las y 5. Yo creo que empecemos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿comienzo o harán Sí. una intro? Pues, hagamos una intro pequeña, como, Ok. pues como para la gente que no sepa, hey, ¿cómo van? Si hay gente en PMF, bacanísimo. Entonces, pues hoy tenemos a Anthony. La idea es que este sea pues como un taller hay muchos equipos que están haciendo como cosas de AI. Entonces, esta es como la librería más famosa y más bacana como para interactuar con LLMs en TypeScript. Entonces, la idea es que hiciéramos pues como un taller sobre esto. Y si no conocen a Anthony, ellos crearon en la Hackathon un producto impresionante. Yo lo linkeé en LinkedIn. GitHunter se llamaba, ¿cierto? Sí, Impresionante, impresionante. Ellos ganaron la hackathon global de Next.js y creo que ya casi se van para San Francisco. Entonces, pues estos vanes son unos capos haciendo como productos AI first. Entonces, bacanísimo escuchar ellos qué herramientas usan, cómo lo hacen, porque pues si ellos lo están usando es porque la vuelta va para allá. cool. Entonces, un super intro, un super intro. Sí. Buenísimo. No sé si de pronto nos puedes contar un poquito más como lo que haces, cómo nació Crafter Station, lo que hacen ahí. Estaría bueno, antes de que comenzaras. Claro. Justo aquí está Carlos Tarmeño también. Y no sé si alguien más de Crafter. O sea, Crafter ahora es como una organización en donde hacemos productos AI first, y la mayoría son open source. Mientras vamos aprendiendo a hacer aplicaciones con AI, como que compartimos ideas entre nosotros, lo que aprendemos, porque, o sea, tenemos la misión de crear, de aprovechar al máximo la inteligencia artificial y crear los mejores productos posibles con AI. Nos conocimos en una hackathon también, aquí en Perú, una hackathon en el BCP, el banco más grande de Perú. No fuimos equipo, pero luego de la hackathon entramos en contacto, Riley y yo, eh, y ahí comenzamos a hablar sobre cómo unir fuerzas y bueno, así nació Crafter. Y bueno, desde el 2023 a finales de año venimos haciendo proyectos juntos. Antes de eso, cada uno hacía sus proyectos, hacíamos proyectos individuales, eh, y como que muchos proyectos no salen a la luz, no tienen mucha visibilidad cuando los haces solo, y también a veces como que trabajar solo también. O sea, ahora con ella y todo esto, trabajar solo es chévere, puedes moverte rápido, pero si tienes un equipo de 7 personas es mucho mejor, te mueves mucho más rápido, y aprendemos mucho juntos también. Ahora estamos haciendo algunos productos gradual para PMF, or Die. Y bueno, anoche me amanecí haciendo Open, me amanecí haciendo Open Deep Research, que es como un agente de un agente de research, como lo es Deep Research de OpenAI y como los que tienen xAI y Anthropic. Y lo que hace básicamente es como eh, buscar, aquí también uso bastante el AISDK y Trigger para buscar on demand información en Internet, y en base a esa información en Internet actualizada dar como una respuesta final al usuario. Seguramente luego en un taller próximo hablemos más sobre cómo hacer ese tipo de aplicaciones un poco más complejas. El taller de hoy es sobre los fundamentos de cómo usar el AI SDK. Y bueno, no sé si fue buena intro. Ya comenzamos. Sí, está súper bueno. Bienvenido, gracias por tomarte el tiempo de organizar Dale. esta charla. Es todo tuyo. Ok. Gracias a ustedes también por la oportunidad. Bueno, comencemos entonces. El taller de hoy va a ser sobre los fundamentos del AI SDK.
para los que no lo conocen, el AI SDK es una herramienta que lanzó Vercel hace 2 años ya creo, que es como una manera única de conectarte con distintos proveedores de inteligencia artificial. Es, escribes tu código una vez y simplemente cambiando una línea puedes usar modelos de Mistral, de OpenAI, de Anthropic, de Google. Entonces es muy chévere porque a ti como developer te permite probar distintos proveedores, distintos modelos para como, porque todo esto en AI, todo es como prueba y error, ¿no? Tienes que estar probando todo, desde los modelos hasta los prompts y hasta cuál es el flujo, qué se debe hacer. Entonces, tener esta flexibilidad que te brinda el AI SDK es para mí lo mejor. Y por eso también es una de las herramientas más utilizadas en AI hoy en día. Y la mejor, diría yo, en TypeScript. Hoy vamos a aprender lo básico y creo que este diagrama lo explica muy bien. Eh, el AI SDK está acá en el medio. El AI SDK nos conecta con los proveedores de modelos de inteligencia artificial y nos brinda algunas utilidades, algunas funciones muy buenas para comenzar a trabajar con estos modelos. Entonces, el mapa mental es esto, ¿no? El AI SDK es en el medio, proveedores, y arriba tenemos todo lo que podemos usar con eso. Vamos a comenzar ya. Siempre en el grupo de PMF for Die, siempre estoy compartiendo links. Cuando piden ayuda sobre cómo hacer herramientas con IA, siempre les comparto esto. La documentación del AI SDK, se las recomiendo un montón. Van a aprender bastante de teoría y también de práctica. Y esto es lo que vamos a estar siguiendo hoy también, porque tienen los mejores ejemplos que puedes encontrar. Entonces vamos a comenzar primero generando texto. Sí pueden ver mi editor de código, ¿no? Sí, ahí se ve. Ok. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Voy a crear un proyecto nuevo. CD, make dear, SDK. Para esta demo voy a estar usando BAM. BAM es un runtime de Node.js para que podamos correr código TypeScript sin tener que compilarlo. Y es un poquito más rápido que otras herramientas. Ok. Ok, para usar el AI SDK, vamos a poner, este es nuestro index. Primero vamos a probar que esto funcione. One index. Y bueno, sí está funcionando, ¿no? Van está ejecutando lo que está en el index. Ahora vamos a comenzar a probar el AI SDK. Y lo primero con este pequeño snippet de código, lo primero que vamos a hacer es generar texto. Para esto vamos a necesitar instalar algunas dependencias del AI SDK. Vamos a necesitar eh, ay, AI. Ese es el paquete principal del AI SDK, donde vamos a encontrar todas las utilidades que tiene, como generar texto, generar objetos y demás, que vamos a ir viendo luego. Y bueno, luego hay paquetes más específicos según los modelos que quieras utilizar. Por ejemplo, si queremos usar modelos de OpenAI, tenemos que instalar este paquete que tiene todos los modelos de OpenAI. Entonces vamos a instalar esto también. Y vamos a probarlo con index. Y vamos a encontrarnos con nuestro primer error, porque nos está pidiendo la API key. Y los errores de AI SDK son muy chéveres también, hasta los errores son chéveres. Y aquí nos va a decir que esta variable de entorno nos está haciendo falta. Entonces vamos a copiarla. Vamos a crear un punto .env.
Y vamos a necesitar la API key de OpenAI. Yo tengo esta, luego del stream la voy a borrar para que no se gasten mis $10 en créditos de OpenAI. Y también vamos a estar utilizando las de Anthropic. Entonces acá vamos a poner Anthropic, API key. Aquí tengo también la API key de Anthropic. Y listo, creo. Ok. Entonces ahora si volvemos a probar, vamos a ver que ya estamos obteniendo una respuesta de OpenAI y con este formato del AI SDK. Pero bueno, no es entendible, ¿no? Vamos a simplemente imprimir el texto. Result.text. No, aquí podemos ver que la respuesta del AI SDK es muy compleja. Generalmente lo que nos importa está en el primer nivel. Por ejemplo, acá tenemos text. Entonces simplemente hay que imprimir el texto. Y vamos a poder ver el texto ahí. Lo bueno y lo que mencioné del AI SDK es la iteración muy rápida, ¿no? Supongamos que GPT 3.5 Turbo ya está como pasado de moda. Supongamos que queremos probar otro modelo. Vamos a probar 4.1 Nano, que es el modelo más rápido actualmente de OpenAI. Entonces, para hacer eso, simplemente vamos a cambiar acá. Y una cosa más chévere del AI SDK es que tiene inferencia de tipos. Entonces aquí podemos buscar simplemente 4.1 y nos va a aparecer todos los modelos. Entonces ahora vamos a utilizar el 4.1, que es el más rápido. Y ahí tenemos la respuesta. Entonces simplemente modificando una línea de código ya hemos cambiado de modelo y eso es muy bueno. Y bueno, pero ¿cómo funciona esto? Estamos llamando a la función GenerateText y le estamos pasando primero el modelo y luego el prompt. El prompt es Wise the Sky Blue. Entonces, ya vimos cómo podemos cambiar de modelo. Ahora vamos a ver cómo podemos cambiar de provider también. Vamos a instalar el Anthropic. Y como lo mencioné, cada provider tiene su paquete específico. Entonces vamos a agregarlo. Vamos a agregar el Anthropic. Y como ya tenemos la API key configurada también, simplemente es cuestión de ejecutar. Uy. Entonces aquí ya tenemos una respuesta de Cloud 3.5 Sonnet. Y miren, en cuestión de minutos hemos probado ya 4 modelos distintos, 2 de OpenAI, 2 de Anthropic. Y esa es la ventaja que nos da el AI SDK, poder iterar entre modelos, entre proveedores muy rápidamente. Ok, la mayoría de use cases de inteligencia artificial son para generar texto, pero últimamente se está viendo que también necesitamos información estructurada. Y el AI SDK nos da una API para generar información estructurada, y eso es lo que vamos a ver ahora. Otra vez vamos a la documentación. Ya hemos generado texto, ahora vamos a generar información estructurada o objetos. Y vamos a probar este código que está acá. Voy a crear un nuevo archivo, generate object. ¿Por qué no lo abre? Sí, lo abrió. Ok. Vamos a ejecutar este código que está aquí. Vamos a comenzar analizándolo. Mira, acá hemos importado generate object del AI SDK. Estamos utilizando los modelos de OpenAI y tenemos también SOT usando acá. Entonces, lo
¿qué está pasando en esta parte del código? Estamos diciéndole al AI SDK que queremos generar un objeto con este modelo y con este prompt. El prompt es, genera una receta de lasaña. Y le estamos diciendo que queremos la información en este esquema, en este formato de objeto. Queremos una receta que tenga nombre, que tenga un array de ingredientes, donde cada ingrediente tenga el nombre y la cantidad. Y también queremos un array de steps, una lista de pasos para generar la receta. Entonces, vamos a probar cómo funciona esto. Y vamos a comenzar a ver cómo podemos utilizar modelos para generar información estructurada. Ya que tenemos un error. Ok, vamos a cambiar de modelo porque se está confundiendo. Y este es un buen momento para explicar qué es lo que funciona, lo que pasa por debajo también. Aquí podemos ver que OpenAI está respondiéndonos todo esto. Entonces, lo que hace el AI SDK en realidad es un wrapper. La respuesta que te envía OpenAI, tratan de formatearla y tratan de hacer que encaje con este esquema. Si no encaja con este esquema, eso va a fallar y por ende te va a lanzar un error. Y esto es bueno porque si quieres información estructurada, no quieres guardar en tu base de datos un objeto que no esté bien formateado, ¿no? Pero vamos a probar otro modelo. Vamos a probar el 4.1, que debería ser mejor. Vamos a generar un objeto con el 4.1. Y aquí sí nos está generando bien el objeto. Entonces, OpenAI ha respondido y el AI SDK ha decidido que este objeto sí cumple con lo que queremos. Y aquí podemos ver que tenemos los ingredientes de la lasaña, cada uno con su nombre y cantidades, y también tenemos los pasos para preparar la lasaña. Entonces, hemos generado información estructurada con el AI SDK. Nuevamente, aquí también podemos cambiar de modelo, podemos cambiar de provider y simplemente cambiando una línea de código. De repente queremos agregar queremos modificar el esquema y lo podemos hacer directamente desde aquí. Por ejemplo, podemos ponerle precio tal vez, aquí, como que precio acá. Y lo chévere de hacerlo con SOT es que podemos como describir más a detalle cada campo. Aquí podemos decir el precio del ingrediente en USD, por ejemplo. Y si ejecutamos esto otra vez, ahora nos debería aparecer eh, el precio también, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿no?, que lasaña 12 sheets, $3, $5, $2.5 y así. Entonces, nosotros podemos definir el esquema que queramos. Piensen, por ejemplo, en Gradual lo estamos usando para generar las lecciones. Nosotros le pasamos como un contenido y le pedimos que nos genere lecciones grandes que tienen como pequeñas tareas entre ellas. Y les decimos, ¿no?, que queremos una introducción, preguntas, opciones múltiples, y todo eso lo hacemos definiendo un objeto en SOT. Ok, entonces ya vimos cómo podemos generar texto y cómo podemos generar también información estructurada en objetos. Pero no siempre queremos objetos. Y el AI SDK lo sabe muy bien. Podemos, creo que está por acá. Mm, mm, mm. Tun, tun, tun. Podemos generar, aparte de objetos, podemos generar arrays y enums también. Lo de los enums me parece muy chévere. Vamos a probarlo. Vamos a decir, crea un archivo, generate object, enum. Y aquí vamos a seleccionar un modelo
4.9 no sé. Entonces, vamos a imprimir esto. Ok, Generate Object tiene una propiedad extra que se llama Output, en donde podemos definir cuál es el output que queremos. Puede ser un enum, puede ser un array, un object. Vamos a probar el enum ahora. Y lo que esperamos que haga es que el modelo decida cuál de estas opciones es la correcta, ¿no? En este caso le estamos diciendo que genere esta película, que clasifique el género de esta película, donde las opciones son acción, comedia, drama, horror y sci-fi. Entonces, si nosotros ahora ejecutamos esto, nos debería imprimir cuál es la opción, cuál es la mejor opción para esta película, ¿no? Que es, en este caso, sci-fi. Y si de repente lo cambiamos a, digamos, Titanic, ahora va a cambiar y nos va a decir que es drama. Entonces, eso también es muy interesante, que te genere un enum. Por ejemplo, si podrías pasarle un verdadero o falso. Por ejemplo, lo puedes usar para detectar si es fake news. Le pasas un prompt diciendo, decide si este texto es una fake news o no. Y aquí podrías definir verdadero o falso. Y con eso podrías tener en tu pipeline una opción para validar fake news. Entonces, muy interesante también esta parte de generar enums. Y otra parte chévere es la de generación de objetos sin un esquema en específico. Entonces vamos a crear otro archivo, no esquema. Y esta opción nos permite generar objetos sin un esquema en específico. Dejamos a criterio del LLM el esquema que decida, pero lo que sí valida la AI SDK es que sea un objeto. Por ejemplo, estamos pidiendo que nos dé la receta de la lasaña. Y generate object, no esquema. Y lo que va a pasar ahora es que GPT 4.1 Nano va a definir cuál es el mejor esquema para este prompt y nos va a devolver. Por ejemplo, no le hemos dado ningún esquema, pero nos está diciendo, ¿no? Nombre de la receta, servings, prep time, ingredientes, instructions. Y si volvemos a ejecutar esto, es muy probable que nos dé un esquema distinto. Entonces acá vemos que tenemos notas y antes también tenemos notas. Cook time, tal vez difiera en algún campo en específico. Y bueno, algunos use cases que lo veo para esto es cuando estés usando una base de datos no relacional, como Mongo, por ejemplo, donde no tienes un esquema fijo, podrías utilizar esto para guardar tus objetos, para generar objetos con AI. Entonces ya hemos visto cómo con el AI SDK podemos primero generar texto y luego generar información estructurada, objetos, enums, también se puede generar arrays. Lo que vamos a hacer ahora es ver una función más chévere, que es la de el streaming. Hasta el momento, cuando hemos estado probando estos modelos, hemos esperado a que OpenAI termine de generar, en este caso, el objeto o más arriba el texto, y cuando recién finaliza, lo imprimimos en pantalla. Pero la mayoría de interfaces de AI hoy en día te demuestran la información en tiempo real, como si tú tuvieras a tu disposición cada pequeña parte que el modelo está generando.
Y eso también lo podemos usar, lo podemos hacer con el AI SDK, con sus opciones de streaming. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear el stream text. Y aquí vamos a utilizar este snippet de código. Vamos a utilizar 4.1 nano. Y vamos a probar. Bound stream text. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver cómo la respuesta que nos está mandando el modelo va apareciendo en tiempo real. Más o menos cada palabra o un poquito menos. Donde cada partecita es como que un token en específico. Y al final del día es por lo que te cobran. Pero no es muy fácil de leer, así que vamos a pedirle al cursor que nos ayude a hacerlo más fácil de leer. Print data breakpoints. Para que use el standard output. Y ahora vamos a poder verlo de una manera mejor, ¿no? Como ahora sí hace más sentido. Cómo está generando texto, cómo está streameando texto en tiempo real. Lo muestra todo conforme lo tenga. Entonces, esto lo podemos hacer con texto y también con objetos. Bound stream object. Y vamos a ir a la parte de acá, stream object. Hacerlo también con objetos. Por ejemplo, podemos probar este snippet, 4.1 nano, para generar la receta de la lasaña otra vez. Y vamos a ir viendo cómo se va generando el objeto en tiempo real. Si lo haces si estás haciendo una aplicación con interfaz web, podrías ir validando en qué momento tienes cada propiedad completa, en qué momento tienes el nombre, los ingredientes, para ir mostrando cambios en tu UI. Entonces es muy bueno también poder streamear objetos aquí. Y aquí también tenemos las opciones de enum, de arrays, de que elija el esquema que le convenga y más. Bueno, entonces ya vimos cómo podemos generar texto y objetos, y también cómo podemos streamearlos, y también cómo podemos cambiar muy rápidamente de modelo y de provider. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar algo muy chévere de los LLMs y que el AI SDK nos lo hace muy fácil, que es el tool calling. Okay. A ver. Primero, como una introducción a los tools. Los tools son como el nombre lo dice, herramientas que el LLM decide usar cuando lo crea más conveniente. Por ejemplo, vamos a probar esto. Vamos a crear un archivo, tools.ts, y vamos a probar este snippet. Vamos a introducir tools. Copio, pego. Vamos a cambiar de modelo. Y vamos a imprimir console.log result text. Ok. Primero vamos a quitar la parte de los tools y vamos a preguntarle a GPT 4.1 Nano cuál es el clima en San Francisco. Entonces podemos ejecutar esto con bound tools 10 y nos va a decir que I'm unable to provide real-time weather updates, que no sabe, no es capaz de saber cuál es el clima en San Francisco porque ha sido entrenado con data del 2024, creo,
Entonces, es imposible que sepa cuál es el clima exactamente ahora. Y aquí es donde los tools nos van a ayudar. Los tools nos van a ayudar a generar, nos van a ayudar con este problema. Por ejemplo, vamos a introducir un nuevo tool que se llama Weather, que, como lo dice en la descripción, obtiene el clima en una locación. Este tool espera estos parámetros, el parámetro location, y cuando el LLM decida llamar este tool, o sea, cuando el LLM infiera que el usuario quiere saber el clima en una locación en específico, se va a ejecutar este código. Este código se ejecuta en tu servidor, no se ejecuta en los servidores de OpenAI. Simplemente el tool decide primero cuándo llamar esta función y segundo cuáles son los parámetros con los que se llame. Ya luego tú eres el responsable de definir qué es lo que va a hacer ese tool en específico. Por ejemplo, en este tool estamos diciendo que queremos o sea, que cuando el usuario quiera el clima en una locación, este tool reciba una locación y vamos a generar un objeto que tenga la locación y una temperatura que tenga un valor random. Entonces vamos a ejecutar esto. Ya vimos cómo sin el tool es incapaz de generar una respuesta clara. Y vamos a ver si con el tool nos puede generar una mejor respuesta. Y vemos que no imprime nada. Ok. Esto está bien. Porque nos da pie a explicar cómo es que se ejecutan los tools y cómo funciona el AI SDK un poquito más a fondo también. Ok, cuando estamos utilizando la función GenerateText o GenerateObject, lo que hace el AI SDK es enviar como un mensaje a OpenAI o al proveedor que elijas por cada generación. Un tool es considerado una generación, o sea, que OpenAI te diga qué función llamar y te pase los parámetros, es una generación. Así que en este caso en específico, no le estamos dando pie a que nos genere el texto, porque está usando esa única generación para generar los parámetros de la función. Entonces, como vemos aquí, tenemos tool calls llamadas a los tools, no, texto está vacío, tenemos tool calls y vemos que se ha llamado con esta información. Vamos a imprimir esto para que se vea un poco mejor. Tool calls. JSON 25. Vamos a ver qué es lo que está haciendo por debajo el AI SDK. Lo que está haciendo es decidir que queremos que queremos hacer un tool call a la función o al tool weather y los parámetros son la locación San Francisco. Si ahora yo le pregunto cuál es el clima en Lima, lo que va a pasar es que el AI SDK, de que el modelo que hemos usado va a decidir que queremos llamar esta misma función, pero con la locación Lima ahora. Ok. Entonces, podemos ver cómo se llama esta función y también podemos ver cuáles son los resultados que se obtienen. Console.log JSON results. Por ejemplo, podemos ver que cuando llamamos con Lima, nos va a aparecer el valor random de 72. Entonces, la temperatura sería 72 Fahrenheit, ¿no? Y si lo llamamos otra vez, esperamos que sea un valor distinto porque es random, 82. Pero, o sea, piensen en que esto no necesariamente tiene que ser un valor random. En la vida real, tú conectarías este tool con una API que te brinde el clima en función del nombre de una ciudad o de parámetros como
como latitud, longitud, por ejemplo, y esto puede ser más preciso. Pero la ventaja que tenemos aquí es que el LLM ya no te está diciendo que no tiene información para generar esto, sino que está siendo lo suficientemente inteligente para definir que necesita ayuda de una herramienta, en este caso, de la herramienta de Wetter. Pero no nos queremos quedar ahí, ¿no? O sea, queremos que nos genere un texto al final. Entonces, como les mencioné, cuando usamos esta función por defecto, solamente se ejecuta una vez. O sea, hacemos un solo call a la API de OpenAI. Si queremos hacer más, en este caso, como queremos generar el texto, al final queremos que nos genere una respuesta en lenguaje natural, podemos utilizar la propiedad maxSteps, que dice que es el máximo número de sequential LLM calls. Por defecto es 1. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle que sean 3. Y ahora vamos a ejecutar nuevamente esto. Pero al final, además de los tools, vamos a imprimir el resultado en texto, ¿no? Vamos a ver qué nos está imprimiendo. ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando el LLM? Ok, ahora nos está diciendo que la temperatura en Lima es 73 grados Fahrenheit, pero los resultados de tool calls están vacíos. Vamos a ver cuál es la estructura del objeto. Y vamos a ver que ya no tenemos tool calls, o bueno, tool calls es como vacío, porque tenemos como información más específica sobre los pasos. Ahora tenemos pasos, porque con la propiedad maxSteps hemos dicho que queremos máximo 3 llamadas, donde cada llamada es un paso. Entonces aquí tenemos dos pasos. Entonces lo que podemos hacer es imprimir los pasos, steps. Y aquí vamos a ver que cuando hacemos esta llamada, el primer paso que se da es decidir que necesitamos llamar un tool con el parámetro Lima, location Lima, y el resultado de esto es que la temperatura en Lima es 70, ¿no? El valor random que se genera aquí. Entonces luego, en el segundo llamado a la API de OpenAI, le pasamos toda esta información, le pasamos toda la información en este array de mensajes, le pasamos la información anterior, ¿no? De que ese es el tool, estos son los resultados del tool call, para que el LLM nos responda finalmente con este mensaje. Entonces, ahora sí, vemos que con esta función random, la temperatura es 70, y cuando generamos el texto, el LLM está generando el texto con esa temperatura y esa location en específico. Entonces, esta es como la introducción a tool calls. Podemos tener múltiples tools también, como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos solamente una, pero podríamos tener múltiples. Tools, multi-steps. Por ejemplo, bueno, no encuentro el ejemplo, pero por ejemplo podemos crear otro tool que se llame Activities. Activities, que nos ayude donde un tool Activities en donde el LLM como que decida cuáles son las actividades que podemos hacer en esa locación en específico. Y nada, por ejemplo, podemos decirle que en base a una locación y una temperatura,
locación y temperatura nos genere como que actividades. Aquí podemos utilizar locación y temperatura. Y por ejemplo, podemos decir que si la temperatura es menor a... La temperatura, bueno, es mayor a 20, hiking, swim, reading, y si no, esta de acá. Entonces vamos a probar qué es lo que pasa aquí. Vamos a decirle, en vez de preguntarle cuál es la temperatura en Lima, podemos decirle, what can I do? What can I do now in Lima? Y vamos a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, vamos a analizar la respuesta. Ok, solo queremos two calls. Solo queremos request. Ok, entonces aquí está. Entonces, el primer paso, la primera llamada a la API de OpenAI es esta, en donde decidimos llamar el primer tool, que es el tool de clima, donde le pasamos el location Lima. Y luego nos va a devolver que, ¿no? que la temperatura en Lima es 68. Ok, entonces luego seguimos. Y ahora tenemos otro tool. Que se llama Activities, en donde los parámetros que recibe este tool son location y temperature. La locación es Lima y la temperatura es 68. Ese 68 es el que obtuvimos del paso anterior, del tool call anterior. Entonces aquí los resultados son, ¿no? La locación Lima 68, y como el 68 es mayor que 20, ha decidido que las actividades son hiking, swimming y reading. Otra vez esto es hardcodeado, pero aquí podríamos utilizar un servicio externo para que nos diga cuáles son las mejores actividades que hacer en base a una temperatura y locación. Pero por ahora está decidiendo esto, ¿no? Que son hiking, swimming y reading. Entonces, la respuesta final, la llamada final va a recibir todos esos parámetros de los pasos anteriores y nos está diciendo que en Lima podemos hacer hiking, swimming o reading, ¿no? Justo lo que tenemos aquí. Entonces, vemos cómo podemos tener múltiples tools y el LLM decide cuándo llamarlos. En este caso los está llamando de manera secuencial. Primero quiere obtener el clima y luego quiere obtener qué actividades se pueden hacer en esa ciudad con ese clima. También se pueden llamar tools en paralelo. Y bueno, eso es algo muy chévere del AICK, el tool calling. No sé si tienen alguna pregunta aquí, para aprovechar los últimos minutos que nos quedan. Digamos, una pregunta, ¿cómo estás, Anthony? Yo estaba alguna vez construyendo con el SDK de Vercel y estaba como que intentando llamar un agente, pero que estaba construido en ese momento en LangGraph. Entonces, como que mi idea y la lógica era cómo hago para llamar un agente en el SDK. Entonces, lo que estaba intentando hacer era que fuera como una especie de tool, pero, pero no sé si esa era como una lógica correcta o ya, digamos, en sistemas multiagentes, cómo se podría construir algo con este SDK. Porque obviamente las tools, digamos que conforme van aumentando, pues el agente va teniendo dificultad para decidir cuál tool llamar. Entonces, de alguna manera, cuando ya son varias tools, ¿cuál es como esa recomendación o qué experiencia has tenido en ese frente? Yo he leído aquí también en la documentación de Vercel. Uy, se plantó. Que bueno, hay distintas estrategias para estructurar cuando tienes una infinidad de tools. Por ejemplo, los MCPs.
por ejemplo, en Cloud Desktop o Cursor, donde puedes agregar distintos MCPs. Por ejemplo, están el de Linear, otros de GitHub para manejar archivos en local. No sé si me escuchan. Sí, así me escuchan. Sí, sí. Sí. Sí, se plantó por un momento. Pero acá está. Eh, mm, no lo he implementado, no he implementado algo así tan complejo ahora. Lo más complejo que he implementado es como justo para esto, para Open Deep Research. Para Open Deep Research, a ver, por ejemplo, how to implement a system that can call 100 of Sí, sí, lo acabo de probar, está muy chévere. Y el UI cool, te quedó muy cool. chévere. O sea, aquí lo que estoy usando es, o sea, tengo como que un pipeline muy grande con muchas condiciones en donde, este, por ejemplo, el LLM es capaz de decidir eh, cuándo buscar, define los parámetros de búsqueda, va buscando como que resultados en Internet y en base a lo que encuentre también genera como que otros criterios de búsqueda para buscar más a detalle, como para cada vez ir profundizando más en cada caso. Y algo que noté es que, o sea, puedes hacerlo, como que de manera escalonada, secuencial. Puedes como que puedes organizarlo como en un primer tool grande, que sea como el orquestador, el que decía cosas más generales. Por ejemplo, no sé, algo simple podría ser donde tu tool orquestador decida si el usuario quiere buscar en Internet o hacer, no sé, matemáticas o hacer actividades creativas. Y ahí como que tener como que de, un árbol en donde cada vez se vaya haciendo más específico, ¿no? Y podrías organizarlo así, creo. Y creo que eso es lo que usan en MCP, ¿no? O sea, primero definen si usar el tool de Linear o el de GitHub, y luego ven cuáles son los tools disponibles en Linear, y ahí van decidiendo qué hacer después. Creo que podría ser eso un primer approach muy, muy bueno. Sí, ahí para hacer el aporte. No sé si viste el ejemplo que mostraba Antonio al inicio, que puedes clasificar texto, por ejemplo, con enums. Entonces, digamos, esa es una manera de clasificar el comportamiento de un input. Digamos, puedes decidir que de acuerdo a un input ejecute una tool en específico o ejecute un camino en específico. Entonces, esa es otra manera como de trabajar workflows que no pueden ser necesariamente true o false, algo así como este. Entonces, Sí, dependiendo de la clasificación que le das, puedes elegir que elija un camino para que tome un workflow en específico u otro. sí. Ok. Y has logrado como construir tools que tienen subtools, así como dices, en este SDK? Ah, o sea, sí. O sea, lo que puedes hacer es, o sea, no todo va a estar dentro de un único, como en este caso, ¿no? En una única función, un único generate object, sino que lo que puedes hacer es primero obtener, esto te va a dar un enum, ¿no? Obtienes este enum y luego eh, tienes acá tus condicionales en donde decides cuál es el siguiente tool que usar. Y o sea, lo que va a pasar es que no vas a tener un tool gigantesco, sino que vas a tener múltiples cada vez más específicos. Ya, súper, gracias. Va. Ok. Igual pueden ver el código de Open Deep Research. Ahí creo que pueden aprender un poquito más. O bueno, pueden ver cómo lo he aplicado acá. Porque sí, ahí tengo sí algunos tools que son cada vez más específicos. ¿Alguna otra pregunta?
¿Cuántas tools tienen, por ejemplo, para Gradual? Pregunta curiosa. La del orden de 50, 60. A ver, no sé. Suena Deben ser, contarlas. no creo, deben ser algunas en el orden de 10 por ahí. No tengo rango que ver ahora. Dale, Deben Jaime. ser 10 por ahí. Jaime pregunta. Tranquilo. Hola, hola. Sí, ahorita me surgió una duda. Es con respecto a, supongamos que tienes, por ejemplo, no sé, 50 tools, como mencionas, o pues muchas. No sé si es necesario en explicarle al, a la gente qué tool usar bajo ciertas circunstancias, darle el nombre del tool, por ejemplo, no sé, si pasa esto, guardas en la base de datos, si pasa lo otro, haces una petición. O el agente ya simplemente con la descripción y el nombre que tiene el tool es suficiente y no es necesario explicarle qué usar en todas las situaciones. No, de hecho sí tienes que ser muy específico. Cuando tienes muchas tools, debe ser mucho más específico también. Eh, por ejemplo, explicarle. Lo bueno de usar el AI SDK es que tú puedes escribir cuáles son los parámetros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, está sabiendo que necesita la locación. Tal vez más específico sería latitud, longitud, o aquí definir que la temperatura la queremos en Celsius o en Fahrenheit, y así. Eso, pero con el prompt, pues uno ya no le explica qué debería hacer, sino que ya él Sí, entiende con claro. la descripción que tienen los tools. Sí, sí, o sea, lo que pasa internamente es que Leia SDK utiliza como que, aparte del prompt que le pasas tú, añade a tu prompt como que Y un eso, extra explicando. y Dime. eso prompt que añade, aparte del prompt que yo, pues la pregunta que le hago, cuenta como tokens adicionales pues, al uso del modelo. Sí, Sí, total. Sí, por eso ahí también tienes que claro, entonces no ver sé bien. si hay un montón de tools, pues serían más tokens pues, que se Claro, consumen. Claro. por eso. Y otra vez creo que esa arquitectura de hacerlo como cada vez más específico, de más genérico a más específico, creo que es la mejor opción ahora. Listo. Gracias. Ok. Buenísimo. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo creo que no. De pronto que al comienzo nombraban que habías hecho también el Open Deep Research con Trigger. La verdad no lo conocía y vi que lo estaban nombrando al principio. Me generó curiosidad como para que de pronto sí. Sí, o sea, ¿por qué no nos juntas, no solamente como de Trigger, sino como cuál es como las tecnologías que normalmente usas cuando creas todas estas apps? Ok. Las que son como de AI Sí, first. sí, bueno, primero Leia SDK y Trigger. O sea, primero para hacer como pruebas locales, full AI SDK corriendo en local. Por ejemplo, este es el código para el Deep Research, que lo puedo ejecutar en local. Bound run, bound run local. Y va a ejecutar como que todo el código en local, ¿no? Va a comenzar a hacer preguntas, a decidir qué buscar y a hacer sus búsquedas. Pero obviamente esto va a demorar 10 minutos, ¿no? No puedes meter un proceso de 10 minutos a un serverless function de Vercel o en Netlify. Tienes que tener una infraestructura que soporte primero esa duración de las tareas. Mira, aquí vemos que se está creando una. Alguien acaba de buscar algo en Deep Research. Y bueno, y esto es el dashboard de Trigger. O sea,
lo que yo tengo acá como que en funciones todo corriendo localmente en mi compu, lo he pasado, lo he definido como que en tareas de trigger, donde cada vez la tarea es más específica. Por ejemplo, la tarea más grande es Deep Research, que tiene como que subtareas de generar queries, generar learnings, buscar en la web y así. Y bueno, Trigger, o sea, aparte de proveerte la infraestructura y aparte de que tiene un free tier muy bueno, te brinda ese dashboard muy, muy bonito, en donde puedes ir viendo y debugueando tus queries. Por ejemplo, yo puedo, para el Generate Search Queries, puedo ver cuál es el output del AI SDK, puedo ver qué es lo que está generando y también es más fácil de ir como que testeando prompts, testeando modelos. ¿Qué más? Algo que pasa bastante con los LLMs es que a veces fallan, ¿no? Por ejemplo, como vimos al inicio nomás, cuando estábamos generando objetos, puede generar un objeto que no cumple con el esquema que deseas y falla. Una cosa más que provee Trigger es retries. Cuando algo falla, tú puedes definir como que un timeout, como que falló algo, ok, espera 10 segundos y vuelve a ejecutarlo. Puedes definir ese timeout y hacer la lógica de los retries muy fácilmente con Trigger también. Y bueno, todo lo puedes visualizar aquí en el dashboard. Tal vez sería bueno hacer también un taller más específico de Trigger. Acá podemos ver cómo hay uno que falló también. Por ejemplo, esto. Hay un error y la infraestructura de Trigger entiende que necesitamos hacer otro intento y crea otro intento. Comienza a hacerlo todo otra vez. Y esto es a nivel de cada tarea en específico. Puedes programar que si falla esto en específico, solo se repita esto, o también puedes hacer que se repita todo el flujo completo. Y ya tú lo defines en tu código. Y bueno, lo que usamos bastante es el ASK, Trigger. También cuando necesitamos hacer búsqueda semántica, utilizamos AppStash, que tiene Redis, tiene Vector Database. Utilizamos eso. ¿Cuál dijiste? Perdón, ¿cuál? AppStash. Pusieron ahí, ya. Sí, eso también lo utilizamos bastante. AppStash. ¿Qué más? Bueno, Vercel. O sea, pero este trigger es parecido como a un OpenLead o Langsmith o Langfuse, algo así como para hacer tracking, monitoreo. No. O sea, O sí. también, pero que sí, ok. O sea, lo principal es que te da el compute. O sea, te da como que sus servidores en donde puedes ejecutar tus funciones. Ujú. Ok. Y claro, también te da un dashboard bonito en el que puedes hacer tracking, ¿no? Puedes ver cómo se están ejecutando tus tareas. O sea, pero ahí en Trigger se pueden programar como por tiempo o por webhook o de alguna manera cómo se activa esos workflows ahí en Trigger. Claro, mira, por ejemplo, yo tengo la tarea Deep Research. Vamos a ver, aquí yo tengo un server action en donde inicio el Deep Research. A esta tarea yo le digo, ¿no? Cuando el usuario presione el botón de Submit, vamos a buscar el email y el prompt y vamos a ejecutar un run en Trigger de la tarea Deep Research con estos parámetros. Y ahí va a comenzar ahí inicia a correr este task y ya vas viéndolo todo ahí. Ah, ya. O sea, tú tienes, me imagino que en el código, me imagino que pones como unos API keys de Trigger y después subes el proyecto a Vercel y en las variables de entorno cuando estás cargando en Vercel
pondrás como los keys de trigger, algo así. Sí, claro. O sea, como Trigger es otro servidor, también tienes que subir tus API keys aquí, las API keys de las que usas. Por ejemplo, acá usamos Reason, el OpenAI, ah, ¿qué más? Algunos, un Search Engine también. Y tengo que poner todas esas API keys aquí en Trigger. Y en Vercel tienes que poner tu secret key de Trigger para Ya. que Vercel pueda conectarse al backend de Trigger. Genial. Así que Yo tengo una pregunta. O sea, ustedes de base de datos y autenticación normalmente, ¿qué usan? Clerk, somos bastante Clerk. Y de base de datos. Neon Postgres. Súper, Sí. súper. Increíble. Ok, Sí, sí. yo había visto esa Neon que es muy interesante. em, pero no tiene autenticación, ¿no? Entonces ustedes por eso utilizan Clerk por el otro lado. Sí. Supervisa es más completo en ese sentido. Sí. Pero lo bueno de Neon es que simplemente es Postgres. Es una instancia de Postgres. Y, o sea, lo único que tienes de trigger es tu, tu connection string, el DB URL, y eso lo conectas. Si en algún momento decides pasarte de cambiarte de Neon a otro proveedor de Postgres, lo puedes hacer simplemente cambiando el connection string. Y por eso utilizamos Drizzle también. O sea, nuestro ORM es Drizzle y conectamos ahora Neon, pero en el pasado hemos conectado también Supabase, Seira. Buenísimo. Increíble. ¿Y Es un este Aptash para qué lo usas? AppStash, bueno, AppStash tiene varios productos. Redis, in-memory database. Vector, que es para subir embeddings y tipos de datos vectoriales. Por ejemplo, aquí para GitHunter, el proyecto de la Hackathon, tenemos aquí embeddings para buscar rápidamente a los usuarios. Por ejemplo, yo cuando yo comienzo a buscar, por ejemplo, Anthony Cueva, aquí esta búsqueda instantánea se está haciendo por debajo, buscando en nuestra base de datos embeddings. Lo que pasa por debajo es que este string Anthony Cueva lo convierte a embedding y busca en nuestra base de datos vectorial cuál es el más cercano. Y con eso aparecen estos resultados. Esto es AppStash Vector. Y bueno, Redis para hacer caching a lo más que se pueda. ¿Verdad? Quiero aprovechar estos últimos minutos para decirles que hemos agregado un nuevo feature a GitHunter. Hemos agregado la opción de visualizar tu CV. Ok. Por ejemplo, y también hay un poco de IA ahí. Mira, por ejemplo, aquí tenemos mi CV, pero voy a importar el de Riley, digamos. Lo tengo por aquí. Riley. Eso también utiliza IA por debajo. Lo que pasa cuando importamos el CV es que primero se sube a S3 y cuando ya lo tenemos subido a S3, ejecutamos un trigger en donde tenemos un pipeline con OCR, con Object Generation, lo que vimos en el taller, generar un objeto que represente el CV del usuario. Entonces todo eso se ejecuta en la infraestructura de Trigger y a Trigger nos va notificando en tiempo real cuál es el proceso. De hecho, lo podemos ver por acá. Súper bien. GitHunter runs. Aquí vemos cómo se está ejecutando. Primero hace OCR para extraer el texto del PDF que tenemos. Luego genera un objeto con el AI SDK.
donde aquí también le pasamos como que, ¿no? el esquema del objeto y nos va a generar. A partir de ese texto en Markdown nos genera un objeto con todas estas propiedades, ¿no? La experiencia y todo eso. Y bueno, luego, una vez que ya está listo, ya lo podemos visualizar. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo ya aparece, ¿no? Riley Hugo, Summary, Education. Y todo esto fue extraído del CV de Riley. Y también podemos editarlo. Yo no soy Riley, soy Anthony. Wow. Lo guardo. Y puedo compartir este link con otras personas. Y ya van a tener como que un CV. Van a tener mi CV. Y lo puedo actualizar en tiempo real. Y sigue el formato estándar de CVs de Harvard. Con ese estilo minimal. Lo puedes exportar y todo eso. Pruébenlo. Y Increíble. también revisen el código para que aprendan ahí algo más sobre todo de cómo generar objects con el AISK. Y cómo usar trigger también. Les voy a pasar el link por aquí. ¿Dónde paso el link? Increíble. Listo. Neon tiene downtimes. Sí, cuando tu base de datos en Neon está inactiva, la apagan y bueno, luego la prenden. Pero hay un threshold. O sea, si notan que está desconectado cierto tiempo, recién la apagan. Si está activamente usada, no, va a seguir activa. Y también puedes pagar para que la mantengas siempre activa. Increíble. Sí. Bueno, Está creo que eso es todo. No feature. ¿Tienen más dudas? Increíble. Increíble. Ese sí me dejó loco. Sí, está re bueno. Sí, y pueden subir cualquier CV. De repente no tienen un formato así, pero lo tienen diferente. Y bueno, lo bueno del OCR, usamos Mistral OCR, lo bueno es que extrae el texto de cualquier formato posible. Puede ser una imagen incluso, igual lo va a extraer. Y el Word. OCR lo puedes hacer también con el AI SDK, ¿o no? Claro, a ver, ahorita lo muestro. Tun, tun, tun. Eso está en GitHunter. O sea, aquí también, acá está. El OCR es también bueno, esto no es con el AISK. Esto es con la API de Mistral. Todavía no lo incluyen en el AISK. Ok. Pero bueno, lo bueno es que te extrae el texto, ¿no? Ya Pues, luego sí usamos el AI SDK para generar un objeto ok. en base al texto que pasamos, en base al texto en Markdown del CV, generamos un objeto en JSON, ¿no? Donde el esquema es este que está aquí. Buenísimo. Impresionante. No, hombre, Anthony, mil gracias. No sé si alguien tiene más preguntas como para que cerremos, para que no le robamos mucho tiempo a Anthony. Como que ayer no durmió. Sí, Eh, sí. Listo, entonces nos despedimos, yo creo. Mil gracias a todos. Increíble, increíble. Anthony, mil gracias. Y no, cuídense. Estamos hablando. Listo. Gracias. Chao. Chao.